Voy a pasar 18 horas viajando en avión, pero con la Nintendo Switch. Pararemos en Dubái y veremos qué vale una Nintendo Switch. Y luego llegaremos a Japón. Este será el avión en el cual subiremos ahora mismo y empezaremos a disfrutar de este viaje con la Nintendo Switch. Así que vamos allá. Fíjate tú la gente VIP cómo va sentada de cómoda. En cambio aquí tenemos a la plebe, ¿no? Con este asiento pues más normalito. Que no está mal tampoco, ¿eh? Mira qué luces nos han puesto aquí nocturnas. Y atención, aún no hemos arrancado. Iremos jugando un poquito a Little Nightmares, ¿vale? Que es un juego que a mí me encantó y estoy volviendo a rejugar otra vez. Bueno, aquí tenemos la cámara que están como repostando la nave. Creo que voy a jugar un poquito a Animal Crossing, que hace mucho tiempo que no jugaba. Fíjate qué cómodo estoy. Y es que tengo nueva casa. Mira tú qué Nintendo Switch bien protegida con esto, con purpurina. Rise es un poco loco, ¿eh? Pero tiene un buen grip, ¿vale? Ahí protege un poco los Joy-Cons, ¿vale? Y todo. Aunque los botones no son muy accesibles, ¿vale? Por esta carcasa. Así que no es tan cómodo, en verdad. Pero bueno. Vamos a ver, hablando de abajo, está un poco desordenada, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en dirección a Tokio, ¿ok? Esto es lo que haremos. Y mira, qué tiempo hace, qué bonito, ¿eh? Ya es de día, menos mal. Lo que voy a cerrar esto es que no se refleja mucho la luz, ¿sabes? Ya está lloviendo un poco, parece ser. Y es que está un poco tematizado esto en Halloween, ¿vale? Soy una bruja ahora mismo. Está lloviendo. Ojo a la tubería de Mario, ¿eh? Entramos. Vamos allá. A ver dónde nos lleva esto. Nos lleva a otra punta de la isla. Animal Crossing es un buen juego para disfrutar en pleno vuelo. No requiere tampoco demasiada concentración. Puedes ir jugando tus partidas y avanzando y cada día entrando en este juego para conseguir vender tus nabos a buen precio, o incluso para ir consiguiendo pues ciertas recetas, ciertos objetos que van apareciendo de forma diaria, ¿vale? Así completar un poquito tu inventario. Este es el segundo juego de Nintendo Switch más vendido de la historia. Bueno, esto está ya en marcha. Vamos a ver, que sepáis que si viajáis en avión y no tenéis Nintendo Switch, no pasa nada, también podéis jugar aquí a vuestros juegos de esta pantalla, que tampoco son la leche, pero bueno, os lo muestro ahora. Estas son las categorías de los juegos, ¿vale? Voy a entrar, por ejemplo, a juegos de deportes. Fíjate, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos unos bolos. Vamos a jugar a bolos, ¿no? Por cierto, aquí tengo todos mis cables y accesorios para conectar la Nintendo Switch. Servirá para Japón y también para el vuelo. Este aparatito es la leche. Tenemos aquí un montón de entradas USB tipo C y otro USB normal. Voy a ponerle este adaptador, ¿de acuerdo? Con el cual ahora voy a poder conectarlo a este enchufe de aquí. Sí, señor, del avión. Porque podremos de esa manera cargar la Nintendo Switch para que no se agote en todo el viaje y tengamos horas infinitas de vicio. Estos enchufes empiezan a estar disponibles cuando el avión ya alcanza cierta altura. Cuando está abajo en pista no se puede conectar, no funciona, ¿de acuerdo? Pero veis, ahora lo conectamos por aquí y como podréis observar ya está recargando, ¿vale? Está al 30%. Es que lleva un vicio brutal. No paramos de jugar todo el día. A ver, vamos a jugar a los bolos, vamos allá. A ver cómo funciona esto, si está divertido o no. Yo espero que esté a la altura del Wii Sports. Vamos a hacer el primer lanzamiento. Let's go, a ver, apuntamos y... ¡Vale, hop! Señor, ¿por qué pone la mano aquí? O sea... Mira, ha tirado todas, ¿eh? Me ha despistado el señor. Vamos a ver, siguiente tirada. Let's go. ¡Epa! Se fue un poco al lado, ¿eh? Vale. A ver, ahora... Recto. Pues no. Soy malísimo. Me he cansado de jugar esto, me voy. Última tirada. Bueno, va muy lagueado, ¿eh? O sea, quéjate de la Switch. Esto va a 5 FPS. Vamos a jugar ahora a otro juego, uno de mis favoritos, que es el Star Wars Skywalker Saga para Nintendo Switch. Este lo llevo de viaje y mi intención es ir completándolo, no al 100%, pero acercarme un poquito. A ver, vistas del avión. ¿Qué se ve desde las cámaras del avión? Esto mola porque se puede ver, bueno, tampoco se puede ver mucho. Mejor mirar por la ventana, ¿sabes? Veremos más cosas. Mira qué bonitas vistas, ¿eh? ¿Os gusta a vosotros viajar en avión? A mí depende, ¿no? O sea, de vez en cuando vale, pero no cada día. Bueno, amigo, me voy a jugar un poco. Nos vemos en la comida, que vendrán breves. Esta es mi comida en pleno vuelo. Fíjate tú lo que me han traído por aquí. Un montón, ¿eh? Una agüita. Muy extraño esto, que esté así el agua, ¿sabes? Aquí tenemos, bueno, mi comida que voy a degustar ahora mismo. Y haremos un unboxing express de lo que hay por aquí. Vamos a ver, ¿qué es esto?
qué tal pinta esto. Bueno, bueno, bueno. No está mal. ¿Qué puntuación le damos a esto, amigos? Dejadmelo abajo en los comentarios. Yo le doy un 4, Bueno, un 6 por ser avión. Y aquí tenemos el postre. No sé, parece un poco... Pinta un poco mal, sinceramente, pero bueno, es lo que hay, tengo hambre, ¿no? Así que me da igual lo que ponga, que me voy a comer igual. Tenemos por aquí hasta galletas, esto sí, eso está guay. Otra cosa que muchos os preguntaréis es: Ray, ¿puedo conectar unos auriculares AirPods a mi Nintendo Switch? La respuesta es que sí. Esto hace un tiempo mandaron una actualización nueva para Nintendo Switch y ya se puede hacer perfectamente, ¿vale? Vamos aquí a esta opción y conectamos a los AirPods. Ya está, directamente así podremos escuchar nuestro gameplay con los auriculares. Y la cosa es, Ray, ¿puedo usar Bluetooth en pleno vuelo? Pues sí, lo permite. Lo que no puedes hacerlo es en el pleno despegue y cuando aterrice el avión. Pero mientras tanto sí que puedes hacerlo. Uno por aquí, otro por allá. Así que ahora ya podré escuchar un poco los diálogos, las cinemáticas de este juego, que son brutales, y son muy graciosas. Es sin duda uno de mis juegos favoritos de Nintendo Switch, Aunque hay que decir que se verá mucho mejor en una Series S o una PlayStation 5. Pero aún así, para jugarlo en portátil es brutal. Además, este juego lo puedes jugar hasta 2 jugadores al mismo tiempo, de forma cooperativa. Y es muy interesante, así que lo puedes compartir con un colega, con tu padre, tu madre, tu hermano, tu pareja, quien sea. Y tenéis las 3 trilogías de Star Wars por completo. Podéis empezar por cualquiera de ellas. O sea, en total tendréis los 9 episodios, además de un montón de contenido extra para ir completando con misiones secundarias por todo el universo de Star Wars. Así que yo creo que si tú eres fan de Star Wars, es un juego que debes tener sí o sí. Es que además es súper gracioso, ¿sabes? O sea, es brutal. Vamos a bajar ya del avión, que haremos una parada en Dubai para ver a qué precio está la Nintendo Switch. ¿Estará más cara? Solamente sí, ¿verdad? Hombre, Dubai está lleno de ricos. Pero mira cómo iba de cómoda la gente de aquí, Qué envidia, Vamos a ver, estamos en el aeropuerto de Dubai. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vemos ya por aquí la Nintendo Switch OLED por este precio, 410 dólares. Y aquí tenemos una zona de, bueno, de electrónica. Vamos a ver si encontramos algo de Nintendo Switch. Por ahora no encuentro nada aquí cerquita. Pero mira qué palmera tan dorada. Nos teleportamos a otra zona del aeropuerto. No entiendo nada de esas conexiones. Vamos a buscar nuestra puerta para asegurarnos de que no perdemos el avión antes de nada, para luego proseguir a ver precios. Está todo lleno de lujo en este aeropuerto. Es uno de los aeropuertos más transitados del mundo, donde más conexiones hace la gente. Mira tú qué decoración, qué palmeras en el interior han puesto por aquí. ¿Son de verdad? ¿O son de mentira? No lo sé. Son de verdad, ¿no? ¡Qué guapo! Este aeropuerto está a otro nivel. Ahí veo algunas zonas, Vamos a bajar aquí. Sí. Y ahí tenemos cositas de Nintendo Switch. Tenemos los Joy-Cons, la Switch OLED por, ojo, 1.479 la moneda de aquí, que viene a ser un equivalente a unos 370 euros. Más cara, Y ojo, esta Nintendo Switch. ¿Esto qué es? No, no es una Switch, es una PlayStation decorada. Qué bonita, La de Spider-Man está por aquí, sí señor. Pero pone Switch. ¿Switch qué? Cambia la carcasa, la puedes cambiar, claro. Está guay, queda bonita así, Un día compraré esto. Creo que ya está, no he encontrado nada más. Creo que ya es hora de ir al avión. Ahí está esperándonos. Vamos a ir entrando ya mismito, que si no, no perdemos. Y por cierto, señores, ponerle gasolina a tope, que no se quede sin gasolina en pleno vuelo. Por favor. Y ahí tenemos una consolita, Fíjate. Esto está a otro nivel. Tenemos pantalla y consola vía cable, ¿no? La pregunta es, ¿qué se puede hacer con esto? También podemos jugar, ¿no? Sería de mando también. Hombre, con esto, ojo, tiramos, se coloca por aquí, ok, encaja bien, perfecto. Y aquí tenemos el típico menú, como antes, ¿vale? Con los mismos juegos del anterior vuelo. Están todos los mismos, ¿vale? Está el de los bolos. Y ahí, tenemos uno de tenis. Ahí tenemos los personajes para escoger para nuestra partida de tenis. Me pregunto cómo de desastroso será este juego, Por aquí hemos visto un poquito el nivel de los juegos de los vuelos. Vale, empezamos partida. A ver, lanzamos pelota. Let's go. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿el mando sirve de algo? No sirve de nada. Es con la pantalla táctil y ya está. O sea, ¿para qué me ponen un mando aquí? Pues nada, chicos. Esto no sirve de un carajo. Ahí va encajado y a la coldeto a darle a los botones. O sea, esto va tan mal. La respuesta de esta pantalla táctil es tan mala para jugar. Y además va a tantos pocos frames por segundo que es horrible. Aparte de ser malo, fíjate tú, ahí está. Es mejor que juegues sola la máquina
que no yo. Aquí tenemos los auriculares que vienen en el avión, que no son tan buenos, ¿vale? Pero quizás os hagan de algún apuro por si no habéis traído, ¿vale? Ahí está, de Emirates Airways, ¿no? Y ahí tenemos la conexión, que es, atención, doble jack. Así que no sirve de nada para conectar la Nintendo Switch. Solo sirve para aquí, para ver tus películas. Así que nada, guardo esto, que no me sirve ahora mismo. Sacamos nuestra Nintendo Switch, porque no paramos de viciar en todos estos vuelos. Recuerdo que estamos volando 18 horas seguidas sin parar, non-stop, con la Nintendo Switch hacia Japón. Estos son mis juegos que tengo en el Nintendo Switch. Vamos con el Mario Rabbids. Por cierto, tengo aquí la Switch conectada, ¿vale? Con este cargador que es compatible con este enchufe de aquí del avión, así que es perfecto. Ahí tenemos el Mario más Rabbids. Mi Switch está cargando ya, ¿ok? Vamos a estar jugando ahora un poquito al Mario más Rabbids Sparks of Hope para Nintendo Switch, uno de los juegos que tengo todavía pendientes, y usaremos estos cascos a ver si son compatibles. A ver, si lo conecto, ¿esto qué pasa? A ver, lo conectamos. ¿Se escucha? A ver. Pues sí que funciona, ¿vale? Este no funciona, pero este otro sí que funciona. Solo por un lado se puede escuchar. Os salvará algún apuro quizás, pero ya está. Vamos a ver, películas. Aquí tenemos un montón de películas disponibles para disfrutar en este vuelo, así que aburrimiento no tendremos. Además tenemos la Nintendo Switch, por supuesto. Vamos a ver si tenemos aquí la peli de Sonic. Mientras, cargaremos la partida de Mario más Rabbids. Conectaremos los auriculares Bluetooth porque los otros no funcionan bien. Y mientras jugamos, iremos viendo la película de Sonic, ¿vale? Haremos dos cosas a la vez. Guy, ¿puedes centrarte solamente en una cosa, por favor? He escogido jugar ahora a la Nintendo Switch. Jugaremos unas partidas a Mario más Rabbids. Es un juego de estrategia por turnos, que es la secuela directa de Mario más Rabbids Kingdom Battle, que es uno de los juegos favoritos. Y este, pues lo que cambia son el tema del movimiento, ¿no? Antes teníamos casillas y ahora tenemos un mapeo de distancias que no va por casillas. Cosa que es interesante, hay nuevas mecánicas, nuevos objetos, nuevos personajes y sobre todo mantiene siempre el humor clásico de los Rabbids. Y ojo, porque no es un juego fácil, requiere que le des un poco al coco con las estrategias que hay en el juego para superar todos los niveles. Otra forma de jugar a tu Nintendo Switch en pleno vuelo es el modo sobremesa, y aquí tenemos aquí unas mesitas donde puedes comer también y también apoyar tu Nintendo Switch para no cansarte con el peso que tiene esa consola, que tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, iremos más cómodos así. Los vinculamos, recuerdo, los Joy-Cons se pueden utilizar en modo Bluetooth por separado en pleno vuelo, ¿vale? No es ilegal. Vamos ahora a jugar a otro juego de Nintendo Switch. Vamos a ver qué juegos tengo por aquí disponibles para seguir jugando. Vamos a la parte de aquí al fondo, iremos a carpetas, donde tenemos aquí los juegos pendientes para disfrutar en esta consola. Y atención, aquí había un juego interesante. Ahí está, el juego del Shin-Chan. Vamos a iniciarlo. A ver, sinceramente, es un juego enfocado a un público muy infantil, pero veis, a nivel visual es precioso. Y mira cómo se mueve Shin-Chan. Me encantan todas las animaciones, los gestos que hace clásicos de la serie. De esto lo veía de pequeño, mira, mira, mira. Cómo se mueve, está como una cabra, También podemos pescar, y a mí me encanta pescar. ¿Picará algún pescado o qué? No lo sé, Bueno, parece ser que no, me voy. ¡Hala! Así, con el culo al aire. Es que mira qué gracioso es, Hay cambio de cámaras en cada lugar. Y aquí tenemos mi casa con mis padres. Muy bien. Ya ha venido gente a visitarnos, parece ser. Y estamos de vacaciones, creo. Voy a continuar mi partida de Star Wars, del Luke Skywalker Saga, que es un juego que realmente me apetece jugar ahora, ¿vale? O sea, el resto, mira, lo apartamos y seguimos con esto. Porque estoy tan enganchado, este juego es tan brutal. Y pelearemos contra Darth Sidious, la gran batalla. Y ojo porque llevamos a Yoda, Pero mira que bien se ve este juego, qué espectacular. No sé si os gusta Star Wars, amigos, pero quiero que me dejéis abajo en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito de esta saga. ¿Será Yoda? ¿Será Luke? ¿Será Darth Vader? ¿O Han Solo? No lo sé. Están todos ellos disponibles para jugar en este juego, Pero ¿sabes qué pasa, amigos? Que tengo un poco de hambre. No sé vosotros, pero me apetece comer un poquito. Espero que llegue ya la comida y podamos, llenar un poquito nuestro estómago. Lo que no sé exactamente quién nos van a traer, no tengo ni idea. Ahí va la review de la comida. Tenemos aquí el postre. ¿Es postre? No sé qué es esto. Tenemos, atención, más cositas. Ah, no, esto es el postre. Sí. Una tartita
Y luego tenemos por aquí, pues el agua siempre envasada. Es muy raro esto, ¿eh? ¿Por qué no me traen una botella y ya está? Tenemos por aquí un poco de galletitas para el viaje. Y el plato principal, vamos a ver qué es. Tenemos... Bueno, un poco de pasta, unos macarrones con salsa de champiñón, parece ser, ¿eh? Bueno, es poquito, ¿eh? Este plato, ¿no? No sé si me quedaré con hambre, amigos, ¿eh? ¿Os quedaríais con hambre con esto? ¿O tenéis suficiente? Después de 18 horas volando con mi Nintendo Switch ya hemos llegado. Y hemos llegado al mismísimo Japón. Ahora os haré un pequeño tour de mi habitación que he alquilado para que veáis lo pequeña que es, ¿eh? O sea, vamos a reaccionar, así que acompañadme, amigos. Esta es mi habitación, 704. Entramos con tarjeta y atención, solo entrar, vemos por aquí, ojo, la cama. Bueno, una cama suficiente, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Ahí estoy yo. Ahí tenemos la cama, muy otaku, el sitio. Hombre, que es Japón esto, ¿eh? Aquí tenemos una tele de calidad, para ver nuestros animes. Y aquí tenemos el baño, ¿vale? El típico baño japonés, que no está mal, con tu ducha, sí señor. Aquí el váter con el chorrito típico para limpiarte lo que es el trasero. Y ya está.